Bienvenidos jóvenes a una clase más de comunicación y lenguaje. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Pueden ver ahí las diapositivas? Sí se ve. Bueno. Bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje del grado de primero básico sección B. El día de hoy vamos a hablar acerca de los organizadores gráficos. Como podemos ver acá hay diferentes tipos de organizadores gráficos y hoy vamos a hablar acerca de algunos de ellos. Pero primero vamos a definir qué son los organizadores gráficos. Estos son herramientas que permiten organizar la información de una forma visual, facilitando el aprendizaje, dado que permiten plasmar el contenido educativo o instructivo de una forma más dinámica, contribuyendo a que sea el alumno quien organice la información. Entre algunos organizadores gráficos encontramos los mapas conceptuales, mapa de idea, telarañas, diagramas, línea de tiempo, organigrama y diagrama de Venn. Es útil usar organizadores gráficos en el proceso de aprendizaje porque ayudan a enfocar lo que es importante, resaltan los conceptos y vocabularios que son claves, proporcionan herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Asimismo, integran el conocimiento previo con uno nuevo, motivando el desarrollo. Luego tenemos algunos tipos de organizadores gráficos. Aquí encontramos lo que son los mapas conceptuales. Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje que se basa en la representación gráfica de un tópico determinado por medio de la esquematización de los conceptos que componen, que permiten organizar y comprender ideas de manera significativa. Entonces acá vemos una imagen donde nos muestra cómo es un mapa conceptual. Luego tenemos los mapas mentales. Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Entonces acá tenemos un ejemplo. Como podemos ver acá solo hay unas palabras que estas nos sirven como para palabras claves para poder definir algún concepto. Entonces, digamos que esa palabra nos da una idea o es la idea central de un tema determinado. Luego tenemos la línea de tiempo. La línea de tiempo es la representación gráfica de periodos cortos, medianos o largos. Para poder elaborar una línea de tiempo sobre un tema en particular, se deben identificar los eventos y las fechas iniciales y finales en que estos ocurrieron. Ubicar los eventos en orden cronológico. Seleccionar los hitos más relevantes del tema, estudiado para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados. Entonces acá tenemos un ejemplo donde la línea de tiempo está elaborada con los años desde el 2013 al 2017. Vamos a ver, vamos a seguir viendo acerca de otros organizadores gráficos. Está aquí lo que es la telaraña. Las telarañas son un tipo de organizador gráfico que se muestra de qué manera unas categorías de información se relacionan con sus subcategorías. Proporciona una estructura para ideas o hechos elaborada de tal manera que ayuda a los estudiantes a aprender cómo organizar y priorizar información. Acá tenemos el ejemplo y dice que en la telaraña, en esta podemos ver
cómo una categoría tiene relación con las subcategorías que tiene, y asimismo podemos pues organizar la información y poner la información que sea también más importante. Luego tenemos el organigrama, que es la representación gráfica de la estructura organizacional y el capital humano de una organización, que muestra la línea de reporte de todos los puestos y empleados, así como la relación que tienen entre ellos. Acá podemos ver el diseño que tiene un organigrama y vemos de que aquí están definidos ya sea por puestos o empleos que está cumpliendo cada una de las personas. También tenemos lo que es un diagrama de Venn. Un diagrama de Venn usa círculos que se superponen u otras figuras para ilustrar las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos de elementos. A menudo se utilizan para organizar cosas de forma gráfica, destacando en qué se parecen o qué diferencias tienen los elementos. Como acá tenemos un ejemplo y dice ahí que se utilizan círculos que se superponen, y acá tenemos un círculo que es como el conjunto A y el otro que es el conjunto B. Y acá, si nos damos cuenta, forman un como pequeño espacio donde ambos comparten los mismos elementos. Vamos a seguir viendo más organizadores gráficos y encontramos los esquemas. Un esquema es la representación jerárquica de las ideas de un texto. Ocupa el mínimo espacio posible. Las frases se sintetizan en muy pocas palabras. Un esquema es una representación gráfica de asociación de ideas o conceptos que se relacionan entre sí y entre los que se establecen relaciones de jerarquía. Los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a comprender un tema de manera sintetizada. Entonces aquí encontramos un ejemplo y dice que aquí para hacer un esquema es importante que utilicemos el espacio mínimo, puesto de que esto debe ser sintetizado. Esto quiere decir, ¿verdad?, que debe ser resumido a las ideas más importantes, no debe de tener tanto contenido. Luego aquí tenemos lo que es un cuadro comparativo. Dice que un cuadro comparativo también es conocido como tablas comparativas, que son gráficos en los que se comparan dos o más objetos o ideas. En este tipo de organizador gráfico se señalan tanto las semejanzas como las diferencias que existen entre los dos elementos a comparar. Entonces, como su nombre lo indica, ¿verdad?, el cuadro comparativo es en el que nosotros comparamos ya sea dos objetos o más, ¿verdad? O también asimismo ideas o algunos contenidos. Y acá vemos el ejemplo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de organizadores gráficos. Como podemos ver en la imagen, para poder elaborar los organizadores gráficos, ¿verdad?, también podemos utilizar la creatividad haciendo uso de algunas figuras, como podemos ver acá, algunos libros. Acá hay unas nubes, hay cuadros, círculos, y así podemos elaborar nuestros organizadores gráficos. Ahora acá tenemos unos ejemplos, el mapa conceptual, y aquí vemos su estructura, ¿verdad?, donde nosotros podemos poner el tema principal. Vamos a poner qué estudia el tema, y aquí se derivan más elementos o componentes que lleva el mapa conceptual. Luego aquí tenemos un mapa cognitivo de telaraña.
Si podemos ver acá, están lo que son los planetas del universo, ¿verdad? Y acá podemos ver que se derivan ya los planetas que están de nuestro sistema, como por ejemplo Urano, Júpiter, Marte y todos estos que aparecen acá. Y si nos damos cuenta, estos van formando como un tipo telaraña, por eso se le llama gráfico de telaraña. Y estos, pues, estos que están acá tienen relación con el tema principal. Luego tenemos también lo que es un mapa mental, que en un mapa mental decía que solo lleva palabras claves para que nos puedan recordar o dar una idea del tema en general. Un mapa mental dice que ayuda a la comprensión y retención. Es para poder asociar de una manera más fácil el aprendizaje. También nos genera ideas acerca del tema y así es como iría entonces el mapa mental, con muy pocas palabras que solo sean claves del tema, de todo el tema. Luego acá tenemos lo que es un diagrama de Venn, que ahí decía, ¿verdad?, que está elaborada por dos círculos que se sobreponen. En este caso el ejemplo está con números, ¿verdad? Y vemos que está el conjunto A y el conjunto B. Y como les decía, acá ambos forman un espacio donde tienen elementos que ambos tienen. O sea, elementos que tienen en común. Acá hay otro ejemplo, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, no podemos hacer uso de más círculos. Acá habían dos y acá en este ejemplo hay tres. Hay tres conjuntos y los tres conjuntos, ¿verdad? Comparten este mismo elemento, el que vemos acá en el centro, que es el 7. Entonces estos se utilizan de esta manera, aunque no solo pueden ser números, sino pueden ser imágenes, palabras, y así es como nosotros elaboraríamos un diagrama de Venn. Luego tenemos acá este ejemplo, que es un esquema, y aquí tenemos acerca del lenguaje, ¿verdad? Es un esquema acerca del lenguaje. Ya después aquí están los elementos, aquí definimos los elementos, y aquí hay otra derivación, ¿verdad?, que es la construcción del lenguaje. Está lo que es el orden sintáctico, orden de las ideas, y así es como con el contenido elaboraríamos un esquema. Este es como es el ejemplo del esquema. Luego aquí tenemos una tabla comparativa donde dice, aquí establece de este lado, ¿verdad?, las semejanzas y diferencias. Y aquí vamos a hablar acerca de la ética y moral. Vemos que entre las semejanzas está que ambas, dice etimología, la etimofo. O sea que esto quiere decir, esta palabra, tanto ética como moral, significan costumbre, dice. También otra cosa que tienen en común, dice que es una conducta a partir de lo correcto o incorrecto. Y acá la otra, ¿verdad?, no está definida en las mismas palabras, pero es casi similar, que dice que es la conducta a partir de lo bueno o lo malo. Y aquí tenemos las diferencias que tienen cada una de ellas. Dice que es posterior históricamente, puesto surge como reflexión sobre la moral. Mientras que aquí tenemos que, esto sería la ética, ¿verdad? Y la moral tenemos que es anterior históricamente, pues surge como mandato religioso. Entonces acá tenemos dos temas de los cuales vemos las semejanzas y diferencias que tienen entre ambas. Y como dice ahí, ¿verdad?, nos sirve para poder comparar todo respecto a cualquier tema que nosotros vamos a trabajar. No puede ser solo dos temas, sino 3 o 4. Y ahí vamos a definir las semejanzas y diferencias que éstas presentan. Entonces es así como hemos terminado la clase de los
gráficos. Espero que se les haya quedado qué es cada uno de los gráficos, cuál es la función que cumple y cómo la podemos elaborar. No sé si alguien tiene algún comentario o una duda, la puede hacer en estos momentos. No hay dudas, quedó bien explicado. ¿Sí? Muy bien, entonces, solo para hacerles saber, ¿verdad?, que los gráficos son muy importantes en el ámbito educativo, pues estas son herramientas que le sirven tanto al docente como al estudiante para poder organizar la información y así poderla adquirir de una manera más sencilla, ya que en estos organizadores gráficos colocamos las ideas más importantes y así pues nos facilita la adquisición de los contenidos que se van a tratar, ya sea durante la unidad, durante el año. Y pues también nos sirve para tener organizada ahí la información. Entonces, es importante que las pongamos en práctica, ya sea, como les decía, docente o alumno, y que sepamos cuál es la función de cada uno de ellos, su importancia y cómo aplicarlos o elaborarlos. Esta fue la clase. Muchas gracias por su participación y que pasen buena tarde.